¿Cómo está? Muy buen día. Iniciamos Mega Noticias con informaciones completas sobre lo que está ocurriendo en Irán tras el ataque entre Estados Unidos e Israel en contra del país islámico. Y está con nosotros Matías Llaneret, que nos va a entregar más detalles. También estuvimos en nuestras señales de Mega Media informando sobre la situación. Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es lo que ha pasado durante las últimas horas? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, se trata de la operación Rugido de León, como la denominó Israel, o Furia Épica, como la denominó Estados Unidos. Operación conjunta entre ambos países, en que realizan una incursión aérea sobre territorio iraní y bombardean 14 objetivos en todo ese país, entre ellos objetivos en la capital Teherán y en distintas ciudades claves que vamos a estar revisando más adelante, particularmente también en el estrecho de Hormuz. Por ahora se reportan al menos 63 fallecidos, particularmente en una localidad al sur de Irán, luego de que uno de los misiles lanzados por Israel alcanzara una escuela en ese lugar. La mayoría de los fallecidos en ese punto se trataría de niñas menores de edad que estaban en esa escuela al momento de la realización de este ataque. Hay más de 90 heridos y con esto también, horas después, vino una respuesta de Irán, que ha atacado bases militares de Estados Unidos en 4 países de la región, entre ellos Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes y Qatar. Todo esto parte de lo que ha ocurrido en el panorama que está sucediendo en Medio Oriente a propósito de lo que ha sucedido sobre este ataque de Estados Unidos e Irán justamente ahí en Medio Oriente. Lucho. Mati, vamos ahora con último minuto, porque el gobierno de Chile acaba de expresar su preocupación por la grave escalada militar en el Medio Oriente y condena los ataques en contra de Irán perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo. Estas acciones en un contexto regional altamente tensionado pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad nacional. Cierra el comunicado diciendo: finalmente el gobierno de Chile señala que está en contacto con las embajadas y consulados de nuestro país en la región a fin de asegurar la situación de sus funcionarios, sus familias, así como de los connacionales que se encuentran en la zona. Eso es parte del comunicado que acaba de emitir el gobierno de Chile referente a la situación ocurrida durante esta mañana en Teherán, en distintos puntos de Irán. Y como tú muy bien lo decías, Mati, especialmente con bombardeos en las cercanías del estrecho de Hormuz. Sí, de hecho, parte de la territorialidad de este ataque va a explicar los motivos detrás del mismo. Donald Trump señala principalmente 2 aristas: evitar que Irán siga desarrollando armamento nuclear, según él ha dicho que lo estaría haciendo, y que nos recuerda el ataque de junio del año pasado con estos bombardeos en 4 localidades de ese país. Y una segunda arista donde él habla y llama a un levantamiento popular contra el régimen, es decir, hay una arista o habría una justificación política por parte del presidente de Estados Unidos en este ataque conjunto que realiza con Israel en Irán. Importante decir también que a propósito de la estabilidad del régimen, Irán confirmó hace solo minutos que ni el ayatolá ni el presidente del país han sido dados de baja en estos ataques, pero sí el ministro de Defensa y el comandante de la Guardia Nacional. Ambos presuntamente estaban al interior del edificio del Ministerio de Defensa, el que fue bombardeado por uno de los misiles de Israel y Estados Unidos, y entonces se dio de baja a estos 2 altos mandos del régimen iraní hace solo instantes. Mismo régimen que ha lanzado una respuesta que yo te indicaba sobre distintos objetivos militares en Medio Oriente, particularmente en los 4 países que antes te decía: Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y también Qatar, donde está desplegada una flota marina de Estados Unidos, particularmente de la Armada, pero donde también hay tropas, cerca de 40.000 tropas que están apostadas en varias bases de estos lugares, y que por lo tanto también para Estados Unidos va a ser clave revisar el estado de infraestructura y de su personal en todos estos lugares para ver incluso si hay una nueva respuesta a la acción que acaba de realizar Irán. Vita, señor director, ¿tendremos la posibilidad de poner para que Matías nos explique el mapa que tuvimos en nuestra señal 2 que estuvimos explicando, si es que lo pueden buscar, para que Matías nos ayude a entender un poco los lugares que fueron afectados y atacados? Y recordar que hoy día durante la mañana, en una de nuestras señales, estuvimos conversando con una chilena en Bahrein. Y ella nos explicaba esta misma situación de que ellos lo que habían sentido eran los bombardeos que eran en respuesta de Irán durante esta mañana. Y además de eso te quería preguntar, Mati, antes que vayamos con el mapa, el portaaviones Gerald Ford se había trasladado hacia esa zona, ¿o no? ¿Está en esa zona?
está en esta zona de acá, Ya. en el norte, aquí, en este mar. Ahora, importante decirlo, Israel, que no tiene frontera colindante con Irán, lidera este ataque en conjunto con Estados Unidos. Localidades importantes atacadas, al menos en estos 14 puntos. Teherán, la capital de Irán, donde viven 10 millones de personas y que fue bombardeada por Israel y por Estados Unidos. Por ahora, insisto, al menos 63 víctimas fatales y más de 90 heridos, cifra que probablemente va a aumentar mientras vaya avanzando el tiempo y vamos también a ir actualizando eso. Pero muy importante lo que hablábamos del estrecho de Hormuz, esta zona de acá. Ahí. Y esta ciudad, Minab, aquí es donde se reportó el ataque a una escuela donde hay niñas menores de edad heridas. Más de 50 niñas estarían heridas en este lugar y fallecidos también. Toda esta zona es clave, ¿no?, para el tránsito de los buques petroleros, el estrecho de Hormuz. Y aquí es donde Irán tiene una fuerte presencia y control. Por lo tanto, el manejo, el control, el eventual cierre de este estrecho desde una decisión que se puede tomar en Irán va a ser clave y Estados Unidos evidentemente lo va a querer evitar con la flota que tiene desplegada acá. Y hay otra ciudad, Lucho, que es muy importante volver a destacar. Isfahán. Ustedes recordarán el 25 de junio del año pasado que Estados Unidos realiza una incursión aérea con bombarderos B-2 y ataca 4 bases de enriquecimiento nuclear y de presunta fabricación de armas nucleares. Bueno, con esta bomba una de ellas que estaba en esta ciudad. Llegaba, era subterránea, bajaba, podía llegar a bajar hasta 500 metros de profundidad y una vez llegando a su objetivo, ahí detonaba. Y donde nosotros habíamos revisado en esa oportunidad los mapas aéreos de cómo habían quedado destruidas esas bases. Y una de ellas estaba acá. Entonces, todo esto habla de las motivaciones detrás del conflicto, donde Donald Trump, por un lado, señala lo que tiene que ver con esto, el desarrollo armamentístico de Irán, que evidentemente quiere frenar, pero también el cambio de régimen. Él habla de una liberación del pueblo iraní del régimen islámico e incluso ha llamado a un levantamiento popular. Recordar que en diciembre tuvimos varias manifestaciones en Irán contra el régimen, con decenas de fallecidos y escenas bien violentas en ese lugar. Por lo tanto, aquí se empiezan a mezclar nuevamente distintos factores que pueden explicar este conflicto y las justificaciones que va dando el presidente de Estados Unidos para explicar su incursión militar con Israel en territorio iraní. Mira, el estrecho de Hormuz, Mati, lo habíamos conversado la vez pasada, en junio pasado. Por ahí pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Pasa por esa zona. Entonces, lo que pasa en el estrecho de Hormuz, evidentemente, que va a afectar a todo el petróleo mundial, al precio y a lo que implica el alza o baja que tenga el precio del petróleo. Sí, y eso va a ser clave durante los próximos días. Agregar a eso que siempre se especula y lo vamos a poder ir conversando, pero que Estados Unidos usualmente realiza o participa de este tipo de acciones militares los viernes por la noche o los sábados durante la madrugada. Y eso tiene que ver con una razón económica, no afectar la bolsa del día lunes. Ahora, con respecto al petróleo, clave va a ser la acción que vuelva a tomar Irán sobre el estrecho de Hormuz, que si bien nunca se ha cerrado, si hemos tenido presencia militar en la zona, hemos tenido varios roces desde el punto de vista de despliegues y operaciones de armadas y ejércitos en el lugar, y por ahí, dado que transita una gran cantidad del suministro petrolero para todo el mundo y del cual también Estados Unidos se abastece su industria interna, bueno, va a ser clave la acción que se tome ahí. Por lo tanto, ya estamos hablando de 3 aristas: la económica con el petróleo, estamos hablando la militar con el desarrollo de armamento nuclear o supuesto desarrollo de armamento nuclear por parte de Irán, y la política que tiene que ver con una presunta desestabilización del régimen iraní a propósito del fallecimiento del ministro de Defensa, el comandante de la Guardia Nacional y quienes habrían sido los objetivos principales: el presidente de Irán y el ayatolá de ese mismo país, Lucho. Exactamente, exactamente. Y si bien Irán ha tomado en algunas oportunidades medidas en el estrecho de Hormuz, efectivamente el cierre es lo que más complicaría a Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos, con la flota que tiene en este momento en el Golfo Pérsico, en las cercanías de Irán, también podría evitar que se realice este cierre. Entonces también va a ir por ahí un poco el tema de qué es lo que va a pasar en